revelado, la sorprendente verdad de mi esposa y el extraordinario plan que transformó mi vida. Pedro se encontraba en su taller de autos, oliendo a aceite y metal desgastado, cuando el descubrimiento cambió todo. Entre las herramientas, un sobre descuidadamente escondido captó su atención. Al abrirlo, sus manos temblaron al reconocer la letra de Ana, su esposa, y sintió que su mundo se tambaleaba. La carta revelaba un plan asombroso. Ella había estado ahorrando durante años para pagar su entrada a la universidad, para que pudiera estudiar ingeniería automotriz. El asombro se convirtió rápidamente en una mezcla de culpa y una chispa de determinación encendiéndose en su interior. ¿Cómo había podido Ana, en medio de sus largas jornadas como secretaria, encontrar dinero para esto? Al leer cada palabra, las lágrimas casi brotaban de sus ojos. A sus 35 años, siempre había sentido que su taller era la dirección segura, el legado de su padre. Al mismo tiempo, la universidad lo llamaba como un susurro lejano, abriéndole la puerta a un futuro que siempre había soñado. ¿Era esto un regalo o una carga más? La lucha interna se intensificó. Con cada día que pasaba, enfrentaba la dualidad de su vida. Mientras que el taller necesitaba su atención constante, su corazón latía por aprender, por innovar y descubrir su verdadero potencial. ¿Podría dejar a su familia desprotegida mientras soñaba en grande? Pero la imagen de Ana sonriendo, ahorrando cada centavo, se le grababa en la mente, y la presión de dar el siguiente paso lo aplastaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A pesar de su esfuerzo, se sentía como un pez fuera del agua en la universidad. Los rostros de sus compañeros lo miraban con escepticismo y las palabras de algunos profesores resonaban burlonas en su cabeza, cuestionando su valía. Pero hubo uno que no lo subestimó, un mentor que vio el fuego en él. Juntos, comenzaron a desarrollar un proyecto innovador que prometía no solo cambiar su vida, sino también impactar la industria automotriz local. Con cada reunión, Pedro empezaba a soñar a lo grande, aunque el peso de las expectativas se hacía cada vez más agobiante. Sin embargo, en casa, la atmósfera cambió. Ana, quien siempre había sido su apoyo incondicional, comenzaba a desmoronarse. Las discusiones sobre el tiempo que él pasaba en la universidad se intensificaron. La presión de sus responsabilidades familiares y su ambición personal chocaban violentamente. ¿Qué quieres, Pedro?, exclamó una noche, las lágrimas resbalando por sus mejillas. No puedo ir tras tus sueños sin sentir que descuido a nuestra familia. Él, atrapado en su propio dilema, sintió que estaba a punto de desmoronarse. Mientras se enfrentaba a su angustia, una invitación llegó de la universidad, perfecta y aterradora, presentar su proyecto ante inversionistas. Era su oportunidad, pero también una prueba cruel. ¿Podría realmente hacerlo sin sacrificar a Ana y sus hijos? En ese instante, la lucha de su corazón creció, y la vulnerabilidad de su situación se intensificó, un abismo se abría entre su deseo de éxito y su devoción familiar. Justo cuando iba a tomar una decisión, la historia se detiene en su mente. ¿Tomará el riesgo de ser alguien más grande o permanecerá a su lado, temeroso de perder lo que más ama? La incertidumbre lo envolvió al salir de la universidad aquella tarde. Los murmullos de sus compañeros, que antes parecían lejanos, ahora resonaban en su mente como una melodía perturbadora. Tenía un proyecto que prometía ser revolucionario, pero la idea de presentarlo frente a inversionistas lo paralizaba. Caminó por las aceras, sumido en un mar de pensamientos. Cada paso que daba en dirección a casa era un esfuerzo sobrehumano. Ana lo esperaba, como siempre, en la cocina. Al instante, su rostro se iluminó al verlo llegar, pero ese destello pronto se desvaneció ante la evidente carga que llevaba en sus hombros. No puedo dejar de pensar en esto, confesó él, con la voz quebrada.
Las palabras fluyeron, describiendo su ansiedad por la presentación, el miedo de no cumplir las expectativas de su mentor y la desazón de poner en riesgo la estabilidad familiar. Cada frase que pronunciaba pesaba en el aire cargado de tensión que los rodeaba. Pedro, solo quiero que evalúes qué significa esto para nosotros, respondió Ana, sus ojos bañados en preocupación. Tu sueño es importante, pero no a expensas de lo que hemos construido juntos. El corazón de Pedro se encogía en un proceso de identificación entre sus aspiraciones y el sacrificio que le requería a ella. No había pasado desapercibido el cansancio en su mirada ni la fatiga acumulada de las noches en vela que había tenido. Aún así, la imagen de su futuro triunfante lo mantenía en pie, como una brújula hacia un destino incierto. ¿Era posible lograrlo enfrentándose a sus propios miedos y las expectativas de los demás mientras aseguraba la felicidad de su familia? La discusión que siguió fue un tira y afloja, entresacado entre las emociones y los sueños. Pedía comprensión, pero cada argumento que Ian proporcionaba se sentía como un nuevo ladrillo en la pared que empezaba a construir entre ellos. Cuando la conversación llegó a un punto de estancamiento, Pedro salió al taller. El sonido familiar de herramientas y maquinaria parecía un refugio. Allí, rodeado de su trabajo, sus pensamientos comenzaron a aclararse. Mientras manipulaba una pieza, su mente se centró en aquel proyecto. Las ideas fluían más fácilmente. Si podía fusionar su entendimiento práctico con lo teórico que había estado aprendiendo, tal vez podría crear algo tangible, algo que demostrara no solo su capacidad, sino también su compromiso hacia su familia. Los días pasaron y, mientras se acercaba la fecha de la presentación, Pedro decidió no solo prepararse para convencer a los inversionistas, sino también para dialogar con Ana. La estrategia era simple, presentar su visión, no solo como un proyecto profesional, sino como un paso hacia el futuro que ambos querían. Tomar riesgos significaba ser vulnerable, pero también mostraba su determinación. Después de una larga jornada, exhausto pero resuelto, se sentó con Ana. Quiero que veas esto no solo como mi sueño, comenzó, sino como un nuevo comienzo para todos nosotros. Si puedo tener éxito, no solo cambiaré mi vida, también la de nuestra familia. Y quiero hacerlo contigo a mi lado. Ana lo escuchó, con su rostro marcado por el conflicto, pero su corazón comenzó a abrirse. En ese momento, cuando Pedro expuso su propuesta de una forma tan personal, ella supo que su lucha no era solo sobre él, era por sus sueños compartidos. La tensión se mantenía en el aire, pero una luz de esperanza brillaba entre ellos. El día de la presentación llegó y Pedro se enfrentó a una sala llena de incógnitas. La adrenalina corría por sus venas mientras subía al escenario. De repente, la confianza surgió, y con ella, un nuevo propósito. ¿Podría realmente captar la atención de los inversionistas y demostrar que su visión era digna del financiamiento necesario? Mientras abría su presentación, el eco de la voz de Ana resonaba en su mente: sé tú mismo, siempre. Justo cuando se aprestaba a comenzar, una figura indeseada apareció entre el público, uno de sus antiguos compañeros de trabajo, que siempre había dudado de él. La sala se sintió más pequeña. ¿Podría obtener su validación en un mundo donde ya había sido menospreciado antes? El desafío de demostrar no solo su capacidad, sino también de validar su compromiso hacia su familia y su futuro, se volvía más tangible que nunca. La pregunta estaba en el aire: ¿había llegado el momento de mostrar su verdadero valor, o se dejaría llevar por la duda y el temor, una vez más? El silencio en la sala se volvió ensordecedor a medida que Pedro sentía como todos los ojos, muchos escépticos, se posaban sobre él. Tragó saliva y la figura de su antiguo compañero se convirtió en la representación de cada duda que había experimentado. Pero si había algo que había aprendido en ese proceso de autodescubrimiento era que el miedo podía ser un aliado poderoso si sabía canalizarlo de la manera correcta. Recuperando el aliento, Pedro comenzó su presentación. Al principio, las palabras parecían escabullirse debido al nerviosismo, las manos temblorosas a menudo distraían su atención. Sin embargo, recordó la imagen de Ana apoyándose en el umbral de la cocina, su expresión esperanzada. Entonces, en un acto de valentía, decidió desviar su mirada hacia el fondo de la sala, ignorando a su antiguo compañero y enfocándose en el futuro que deseaba construir.
Este proyecto no solo es una idea, es el producto de meses de trabajo arduo. Es una herramienta que puede transformar no solo nuestro sector, sino también la vida de tantas familias como la mía, expuso, su voz comenzando a ganar fuerza. Con cada palabra, la visión que había esbozado en su taller se volvía más clara, más real. La pasión por su trabajo y la posibilidad de su éxito comenzaron a entrelazarse en una narrativa convincente. A medida que avanzaba, se sintió más libre para integrar detalles técnicos, mezclando su experiencia práctica con la teoría adquirida durante su tiempo en la universidad. Sin embargo, lo que realmente cambió la dinámica fue cuando decidió abrirse sobre su motivación personal. Mi esposa, Ana, y yo hemos pasado por momentos difíciles, hemos discutido sobre el futuro, y cada día me esfuerzo por construir un camino que les dé a mis hijos la vida que se merecen. Esto no es solo una presentación, es una oportunidad para hacer que todo lo que hemos sacrificado valga la pena. Frente a sus palabras, notó un cambio en la audiencia. La tensión comenzaba a ceder, algunos inversores intercambiaban miradas curiosas y comprometidas. Pedro recordó que los valores y el esfuerzo que llevaba dentro podían resonar con aquellos que estaban dispuestos a escuchar. El miedo no desapareció por completo, pero se transformó en un impulso para demostrar que no era solo un soñador, sino un hacedor decidido. Cuando finalizó, el aplauso que resonó desde el fondo no era solo un eco vacío. Era un testimonio del camino que aún le quedaba por recorrer, de cómo había comenzado a desmantelar las paredes que le había impuesto su propio miedo. El reconocimiento personal que tanto anhelaba no era solo externo, sino que comenzaba a anidar dentro de sí mismo. Sin embargo, la figura de su compañero continuaba presente en su mente. ¿Qué pasaría si, al regresar a casa, él decidiera cuestionar su propuesta? Tenía claro que su éxito requería no solo un apoyo externo, sino también una validación interna, necesitaba aprender a no dejarse influenciar por los detractores. Cuando el evento concluyó y se retiró del escenario, recibió comentarios positivos de algunos inversores, pero el eco de sus dudas seguía sonando en su mente. Antes de salir, se encontró con una conversación con su viejo conocido, quien le lanzó un desafío mordaz sobre la viabilidad de su proyecto. ¿De verdad crees que esto es suficiente para competir en el mercado? Pedro sintió que cada uno de sus pasos lo llevaba de regreso a la incertidumbre. Se preguntó si estaba realmente listo para enfrentar este nuevo nivel de resistencia y cómo manejaría las críticas. La noche anterior había marcado un hito, pero el verdadero reto había comenzado. Antes de irse, se prometió que no se dejaría llevar por la negatividad. Debía desarrollar una mentalidad resistente ante las adversidades que vendrían. El desafío era doble, demostrar su capacidad frente a los escépticos, pero sobre todo, fortalecer su compromiso con su familia y sus propios sueños. Con cada decisión que tomara a partir de ahora, la pregunta era clara, ¿lograría sostener esa nueva confianza frente a los desafíos que irremediablemente surgirían en el camino a su éxito? Y así, con la noche cayendo sobre la ciudad, Pedro se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba lejos de haber terminado. El retorno a casa no era solo un viaje físico, sino una profunda búsqueda de autenticidad y propósito que la próxima semana dejaría al descubierto una verdad aún más impactante. ¿Estaba preparado para enfrentarlo? El camino de regreso a casa fue un laberinto de pensamientos y emociones que implosionaban en su mente como un volcán a punto de estallar. Pedro miraba por la ventana del coche, pero la escena urbana era solo un fondo borroso ante la tormenta interna que enfrentaba. Las palabras de su antiguo compañero resonaban, aunque distorsionadas por la necesidad de despejar la niebla de la inseguridad que lo envolvía. Sin embargo, en lo profundo de sí mismo, había un destello de claridad, debía fortalecer su voz, no solo frente a los demás, sino sobre todo frente a sus propios demonios. Al llegar a casa, se encontró con Ana. Ella lo recibió con una sonrisa, pero había algo en su mirada que lo inquietó. ¿Cómo fue?, preguntó, mientras él se dejaba caer en el sillón del salón, sintiendo el cansancio y la adrenalina derramándose en su cuerpo. Me presenté, como lo había planeado, contestó, intentando ocultar el tumulto en su voz. Pero Ana, con un ojo agudo para las sutilezas, detectó el titubeo. Pedro, sabes que cada presentación es un paso hacia algo más grande, ¿verdad? Su ánimo era alentador,
pero él percibió una sombra de preocupación en su voz. Decidió entonces abrirse, hacer visible su batalla interna. Lo sé, pero siento que no estoy lo suficientemente preparado. Su opinión, la crítica. ¿Y si esto no es lo que piensan que es? ¿Y si fallo? Cada pregunta lanzada al aire era un ladrillo más en la pared de su duda. Ana se acercó y tomó su mano con firmeza. Recuerda por qué empezaste esto. Y sobre todo, no se trata solo de los demás. Es tu vida, Pedro. La que hemos construido juntos. Tienes un sueño, y nadie tiene el derecho de ponerlo en tela de juicio. Su voz resonó con una autoridad que calmó temporalmente la tormenta en su interior, pero al mismo tiempo la preocupación por la presión que recaía sobre ellos empezó a inquietarlo. La noche avanzó sin que Pedro pudiera despejar su mente. Reflexionó sobre lo que había descubierto en él mismo durante la presentación, la capacidad de transformar la ansiedad en una narrativa convincente. Pero ahora, frente a las expectativas, sus expectativas, las de Ana, la de sus hijos, la inseguridad regresaba con fuerza. Tenía que encontrar su eje, saber manejar ese conflicto interno para que no lo destruyera. A la mañana siguiente, decidió poner en práctica una rutina de autocrítica constructiva, algo que le había hablado una vez un mentor. Comenzó a escribir en su diario no solo las ideas para el proyecto, sino sus sentimientos más profundos, las inquietudes reales que se estaban manifestando. Quería que cada palabra escrita reflejara la intención de avanzar, no solo en su carrera, sino en su propio crecimiento personal. Lo que descubrió al escribir, sin embargo, fue más revelador de lo que esperaba. Cada duda era en realidad un paso hacia su autenticidad. Las críticas ajenas podía transformarlas en motivación, y aunque había momentos de miedo, estos no lo definirían. Se sintió preparado para establecer metas pequeñas pero específicas, practicar su presentación, buscar la opinión de mentores de confianza, y lo más importante, abrir el diálogo en casa, involucrando a Ana en su proceso creativo. Sin embargo, mientras más progresaba, más se daba cuenta de que su éxito dependía no solo de su preparación profesional, sino también de cómo nutrir el vínculo personal que tenía con Ana. La presión de las responsabilidades económicas y de cumplir sus expectativas podría volverse un desvío si no navegaban juntos por ese terreno. El día llegó cuando, al revisar sus notas y planes, Pedro encontró un mensaje de texto de Ana que lo dejó perplejo. Era un fragmento de una conversación que ellos habían tenido tiempo atrás, una idea loca sobre un emprendimiento que había dejado en el aire. ¿Y si lo hacemos juntos?, decía el mensaje. Esa chispa de colaboración, de unión, lo llenó de energía, pero al mismo tiempo un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Estaba realmente listo para compartir no solo sus sueños, sino también sus fracasos con su esposa? ¿Era el momento de dar un paso más en su relación y en su camino profesional? La incertidumbre se intensificó. Se decía a sí mismo que el desafío no era solo el mercado, sino la conexión emocional y profesional que debía forjar con Ana. Con esos pensamientos, se dio cuenta de que el verdadero próximo paso no era solo una presentación o un proyecto, sino el compromiso de enfrentar juntos la aventura que los esperaba. ¿Sería capaz de abrirse honestamente con ella sobre sus miedos y sueños compartidos en esa nueva travesía? La pregunta lo atormentó mientras una revelación inesperada comenzaba a tomar forma en su mente. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana y los rayos iluminaban la cocina, Pedro no podía dejar de pensar en el mensaje de Ana. La idea de un emprendimiento conjunto lo envolvía en una mezcla de emoción y temor, desafiando sus nociones de éxito y la necesidad de autonomía profesional. Se sentó con una taza de café humeante en la mano, saboreando cada sorbo como si fuera un paso hacia la decisión que lo atormentaba. Ana, al entrar en la cocina, notó su expresión distante. ¿En qué piensas?, le preguntó, con una mirada que contenía curiosidad y complicidad. Ella siempre había sido su ancla, y por primera vez, Pedro sintió que esa conexión podía ser un faro en su camino hacia lo desconocido. Sobre lo de trabajar juntos, pronunció, decididamente. No sé si estoy listo para esa clase de alianza. ¿Y si mis miedos la arrastran a ella también? Su voz tembló, revelando la vulnerabilidad que había intentado camuflar. Pero sabía que era el momento de ser sincero.
Ana sonrió, pero su voz se tornó seria. Considerando lo que hemos vivido, hemos superado mucho juntos. Trabajar en esto no es solo otra presión, es una oportunidad para crecer. Siempre he creído en ti, en nosotros. Sus palabras resonaron en su interior y se sintió impulsado a compartir más, a explorar la posibilidad de un futuro que ambos construyeran. Con los ojos fijos en ella, formuló la pregunta que más le incomodaba. ¿Y si fracasamos? ¿Y si nuestras expectativas son demasiado altas? Su inseguridad se hacía evidente, como un eco incesante en su mente. Ana tomó un respiro profundo, como si su respuesta necesitara ser ponderada con cuidado. El fracaso es solo una parte del proceso. Pero lo importante es que estemos en esto juntos. Aprenderemos de ello. No podré evitar que los nervios nos afecten, pero estar contigo me permitirá enfrentar esos temores. Y como pareja, podemos convertir esos fracasos en aprendizajes. ¿No crees? El diálogo se tornó en un intercambio genuino. Pedro entendía que la unión de sus talentos y la confianza depositada el uno en el otro podía ser la clave no solo para fortalecer su relación, sino para forjar un camino profesional que quizás no había imaginado. A medida que discutían su futuro, Pedro comenzó a explorar su otra incógnita, su autenticidad. Era momento de confrontar no solo la idea de compartir los retos, sino hacerse responsable de su propio crecimiento. Comprendió que, si comenzaban este viaje, tendría que ser honesto no solo con Ana, sino consigo mismo. Una idea se fue elaborando en su mente, debía convertir sus inseguridades en su motor principal, en lugar de grandes piedras en su camino. Cada crítica que había sentido antes podría ser destilada en retroalimentación constructiva. Quería buscar opiniones no solo de mentores, sino también de amigos y familiares que conocieran su historia. La jornada pasó, y su mente divagaba en nuevas ideas. Pedro se dio cuenta de que su miedo a enfocarse en la colaboración no debería ser un obstáculo, sino un impulso. Cada obstáculo, cada duda que enfrentaba, podían transformarse en un paso hacia su crecimiento personal, serían las bases de lo que están por construir juntos. Sin embargo, cuando estaba a punto de formular un plan más concreto, un mensaje sorpresa apareció en su teléfono. Era de un antiguo compañero de trabajo que había sido vital en su desarrollo profesional. Pedro, necesito hablar contigo sobre una oportunidad que creo que podría interesarte. Es algo grande y podría cambiarlo todo para ti. La tensión se apoderó de él nuevamente. Esta nueva posibilidad podía añadir una dimensión totalmente diferente a los planes que había comenzado a trazar junto a Ana. Tenía que decidir rápidamente, ¿este era el camino que había estado esperando, o era simplemente una distracción en el momento más crucial de su vida? La sombra de la indecisión se cernía sobre su mente mientras la pregunta seguía inexorable, ¿se atrevería a compartir esta nueva oportunidad con Ana, o la ocultaría temiendo su reacción? El brillo de la pantalla del teléfono de Pedro parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. Su compañero de trabajo había sido un mentor en los momentos más cruciales de su carrera y, por lo tanto, su mensaje pesaba enormemente en su mente. ¿Sobre qué es esta oportunidad?, se preguntó, ya sintiendo la presión de un posible cambio. No solo se trataba de su carrera, implicaba decisiones que afectarían su vida junto a Ana. La idea de ocultarle alguna información comenzaba a incomodarle. Pedro sabía que la comunicación honesta había sido una piedra angular en su relación. Decidiendo no dejar que la intriga lo consumiera, optó por llamar a su antiguo compañero. La conversación fluía. Su interlocutor hablaba sobre un proyecto innovador en el que estaba involucrado, una plataforma digital que prometía revolucionar la manera en que se hacían negocios en su industria. Pedro podía imaginar la emoción en su voz, y aunque ciertas partes de su mente se mostraban escépticas, una chispa de ambición comenzó a encenderse dentro de él. Con cada palabra, la visión que su compañero describía combinaba a la perfección con sus propios deseos de crecer profesionalmente. Entiendo, respondió Pedro, intentando mantener su voz neutral. ¿Y cuál es mi papel en esto? El otro lado de la línea se encendió con entusiasmo. Pensamos que tu experiencia y tus habilidades serían clave para llevar esto a otro nivel. Necesitamos una mente creativa y analítica. Lo que podría aportar es ideal para lo que tenemos en mente.
Pedro sintió una mezcla de honra y pavor. En su interior, luchaba contra la voz que le decía que este era un empujón, un llamado a levantar nuevos estándares en su vida, algo que siempre había deseado pero nunca se había atrevido a alcanzar plenamente. Al colgar, se encontró parado en medio de la sala, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La idea de arriesgar todo por este nuevo camino contrastaba con el anhelo de construir algo fuerte y significativo con Ana. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el eco de su compañero: es algo grande y podría cambiarlo todo para ti. La noche avanzó, y mientras cenaban, Pedro podía sentir que su mente se debatía entre la nueva oportunidad y el compromiso que había comenzado a forjar con Ana. Al observarla reírse mientras contaba anécdotas de su día, se dio cuenta de cuánto era capaz de perder si no compartía lo que había surgido. Ana comenzó, a medias inseguro y decidido: me ha llegado una propuesta de un antiguo colega. Promete mucho en términos profesionales. Ana lo miró con curiosidad, una mezcla de emoción y preocupación surgiendo en su rostro. ¿Qué tipo de propuesta? La pregunta, sencilla en su forma, pesaba como una carga para Pedro. Sentía que el momento era crucial. Había llegado el instante de ser completamente honesto sobre lo que significaba para él esta nueva oportunidad, los miedos que lo acompañaban y las expectativas que habían comenzado a construir juntos. Con cada palabra que salía de su boca, Pedro comenzó a desentrañar no solo la oferta que le había hecho su compañero, sino también los sentimientos más profundos que había reprimido. Su voz se tornó firme: este proyecto podría significar un cambio significativo en mi vida. Por otro lado, no quiero dejar de lado lo que hemos comenzado juntos. Ana lo escuchaba con atención, sus ojos escudriñando cada detalle de su rostro. Pedro podría ver que el nivel de tensión se incrementaba. La incertidumbre lo rodeaba, sintiendo que cada decisión cruzaba el umbral no solo a un nuevo sueño profesional, sino a un test de su propia relación. La respuesta de Ana podría definir el futuro que ambos habrían de construir. Sin embargo, el camino que elegiría podría ser uno que nunca había imaginado. ¿Se atreverían a entrar juntos en esta nueva realidad, o la aparición de esta oferta marcaría un quiebre? En ese instante, la pregunta se hizo más clara: ¿podría Pedro encontrar la manera de unir sus dos caminos, o un sacrificio sería inevitable en su búsqueda de crecimiento? La decisión lo acechaba, y se sentía al borde de una revelación sin precedentes. La conversación con Ana fue un punto de inflexión. La expresión de preocupación en su rostro lo asaltaba como una ola de ansiedad. Pedro respiró hondo y decidió que era hora de ser completamente transparente. Había estado en un ciclo de dudas durante días, su mente se debatía entre las aspiraciones profesionales y la posibilidad de un futuro inseguro con Ana. Ana, lo que realmente me preocupa, continuó, la voz un poco más firme, es que si decido aceptar esta propuesta, no solamente cambiaría mi carrera, sino que podría tener repercusiones en nuestra relación. Sus palabras caían como una lluvia persistente sobre un terreno seco. Ana lo miraba fijamente, y el silencio se convirtió en algo palpable entre ellos, como una cortina de expectativa. Cada segundo que pasaba parecía multiplicar la presión sobre sus hombros. Pedro se consentía el lujo de imaginar cómo sería su vida si decidía tomar el riesgo. El desafío profesional lo inspiraba, pero también alimentaba temores ocultos: el qué tal si no resulta, se hacía eco en su mente. Ana rompió el silencio, su voz resonando con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Lo que quiero que entiendas, Pedro, es que no se trata solo de tu decisión. Esto nos involucra a los dos. La verdad es que he estado pensando en lo que significa para ti. El giro en la conversación tomó a Pedro por sorpresa. Se dio cuenta de que su esposa había estado reflexionando sobre su futuro también, pero en un contexto completamente diferente. ¿Acaso ella albergaba aspiraciones propias que había dejado de lado por él? La posibilidad intentó infiltrarse en su mente, pero lo alejó con un esfuerzo silencioso. Ana, yo quiero que cumplas tus propias metas. Esta propuesta es una chance para mí de avanzar, pero no quiero que eso implique que tú tengas que sacrificar tus sueños por mí. En ese momento, se sintió más cerca de ella, y la conexión emocional que compartían parecía renovarse. La idea de tener un diálogo abierto, en lugar de esconderse detrás de sus temores y dudas, se asomó como un descubrimiento crucial.
Tal vez la solución no era una decisión individual, sino una elección conjunta, donde ambos pudieran explorar sus ambiciones y encontrar un camino hacia adelante. Las horas siguientes se convirtieron en una intensa reflexión, donde intercambiaron anhelos y expectativas. Pedro compartió sus aspiraciones del proyecto, la idea de liderar un equipo creativo, mientras Ana revelaba sus propias inquietudes sobre su futuro profesional. Esa conversación alimentó un aire nuevo entre ellos, la tensión inicial comenzó a desvanecerse, transformándose en un apoyo mutuo. Al final de la noche, Pedro sentía una renovada claridad. Había tomado la decisión de explorar la nueva oportunidad, pero con un compromiso implícito, no dejaría que su crecimiento profesional opacara la relación con Ana. Con una sensación de propósito, tomó el teléfono y le envió un mensaje a su antiguo compañero, aceptando la propuesta. Sin embargo, algo dentro de él sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana siguiente, la vida cotidiana lo sorprendió con su rutina habitual. Pero al mirar su reflejo en el espejo, Pedro comenzó a cuestionar si realmente estaba listo para este cambio. No solo se trataba de asumir un nuevo rol profesional, sino de llevar a cabo una transformación personal. La conexión con Ana había iluminado un camino, pero también era un recordatorio de que aquello que él deseaba intensamente podría venir con sacrificios y nuevas responsabilidades. Esa tarde, un mensaje de su antiguo compañero llegó a su bandeja de entrada, y en él se delineaba un evento que marcaría el inicio de su nueva trayectoria. Al leerlo, un sinfín de preguntas surgieron en su mente. ¿Sería este el momento de demostrar su valía? ¿Agarraría las riendas de su destino profesional, o se vería atrapado en las sombras de sus propios miedos? La tensión se acumula, y aunque estaba decidido a avanzar, el camino por delante parecía lleno de obstáculos inesperados. La vida le había lanzado una oportunidad, pero el verdadero desafío sería demostrar que estaba hecho para ella. ¿Lograría mantener este equilibrio entre su vida profesional y personal, o se vería obligado a tomar decisiones que cambiarían todo para siempre? Pedro se despertó aquella mañana con una sensación de nerviosismo que le revolvía el estómago. No solo se trataba del nuevo proyecto en el que había decidido embarcarse, sino de la realidad que comenzaba a delinearse frente a él, la necesidad de un nuevo enfoque en su vida personal y profesional. Mientras se preparaba, su mente se llenó de pensamientos que cruzaban de un lado a otro, un verdadero caos de expectativas y temores. Al llegar a la oficina, la energía del ambiente lo envolvió. La música suave de fondo se mezclaba con risas y murmullos. Sin embargo, la adrenalina en su cuerpo era palpable, un recordatorio constante de que se hallaba en un punto de inflexión. Debía presentarse como un líder, alguien capaz de inspirar y guiar a su equipo desde el primer día. Pedro sabía que esa imagen ideal debía ser sostenida, pero la sombra de la duda no tardó en amedrentarlo, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Ese pensamiento era un eco constante, un ruido de fondo que se hacía cada vez más fuerte. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, recordó las palabras de Ana, quien le había instado a buscar sus sueños sin reservas. Sin embargo, ahora se interponía otro dilema: ¿sería capaz de conservar la cercanía emocional que habían recuperado y, al mismo tiempo, cumplir con sus nuevas responsabilidades laborales? La doble carga de ser un buen esposo y un profesional exitoso lo mantenía alerta. La reunión comenzó y sus colegas evidentemente estaban expectantes. Pedro se colocó al frente con determinación, ensayando en su mente cada idea que quería compartir. Tenía que proyectar confianza, debía convencer a los demás de su visión. Pero a medida que habló, la autocrítica se desbordó. ¿Por qué no pueden ser estas ideas más innovadoras? Las palabras fluyeron, pero la voz en su cabeza no cesaba de cuestionarlo. Al finalizar, recibió aplausos moderados, lo que, en lugar de calmarlo, intensificó su ansiedad. Aislado en su oficina, Pedro se sintió abrumado por la presión que él mismo había infligido. Era el primer día y ya estaba intoxicado por el temor a fallar. Respiró hondo y se obligó a replantear su enfoque. Necesitaba apoyarse en sus instintos y experiencia en lugar de sucumbir a las expectativas ajenas. A la hora de la comida, decidió dar un paseo. Necesitaba desconectar y reconectar con sus pensamientos más profundos.
Recordó la conversación con Ana, una revelación que lo llevó a cuestionar su auténtico deseo de lograr una transformación y si realmente sus objetivos profesionales estaban alineados con los de su vida personal. Con cada paso, respiraba la brisa fresca que le recordaba que el cambio no siempre era fácil, pero era necesario. De repente, se encontró mirando a otros grupos de empleados, y lo que observaba le proporcionó una nueva percepción. Añoraban compañía, diálogo, comprensión. ¿Acaso yo debía ser esa persona dentro de mi equipo? Pensó. Ese podría ser su camino hacia la aceptación de su nuevo rol, no solo cumplir con las expectativas, sino apoyarlos también en su desarrollo. Pedro decidió que era el momento de averiguar qué habilidades de liderazgo había estro ignorando. A medida que la jornada avanzaba, empezó a anotar ideas sobre cómo facilitar la comunicación dentro de su equipo. Quizá había una manera de abordar el trabajo que no solo lo impulsara a él, sino que también incorporara a todos. Redoblar esfuerzos en ayudar a los demás a alcanzar sus metas, al igual que Ana lo había hecho por él, lo llenó de un propósito renovado. Al llegar la noche, mientras se sentaba frente a su computadora, comenzó a perfilar un plan estratégico que no solo incluyera objetivos laborales, sino también el desarrollo de conexiones personales. Esa visión no solo podía hacerle bien a él, sino a su equipo. Se sentía emocionado y, de alguna manera, menos ansioso. Sin embargo, en medio de esa satisfacción emergente, un mensaje emergió en la pantalla de su teléfono: «Pedro, necesito hablar contigo. Hay algo importante que debes saber sobre Ana». La frase cortó de tajo su nuevo sentido de equilibrio, llevándolo de vuelta al abismo de la incertidumbre y la inquietud. ¿Qué podría ser tan urgente que su esposa no podría comentar con él primero? La noche apenas había comenzado, y el horizonte que creía claro se tornó brumoso una vez más. El sonido del teléfono vibrando sobre el escritorio resonó en la silenciosa habitación, y cada pulso retumbaba como un recordatorio de la inquietud que crecía dentro de Pedro. Sus instintos le gritaron que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar, irrevocablemente, el rumbo de su vida. Palpitante de incertidumbre, tomó el dispositivo, sopesando si realmente estaba listo para asumir esa conversación. La mente de Pedro viajaba entre el miedo y la curiosidad, mientras abría la aplicación de mensajería. En la pantalla, el nombre de Ana parecía brillar, cargado de un peso emocional que no sabía cómo manejar. Al igual que en la oficina, la sombra de la duda lo acechaba, y nuevamente se encontró preguntándose si sería lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. Respiró hondo, sus pensamientos eran una espiral de posibilidades sobre qué podría estar ocurriendo. ¿Había decidido dejar su trabajo? ¿Iba a proponer una mudanza, un cambio drástico que él no había considerado? Cada idea lo empujaba a una esquina de la ansiedad, donde sentía que una pequeña verdad podía abrir la puerta a un gran caos. Entonces, la decisión crujió en él: no podía dejar que ese miedo lo dominara, tenía que hablar con ella. Con un sacudón de resolución, contestó, citando un lugar y un momento para encontrarse. El diálogo en su mente terminó transformándose en una puesta en marcha. Quería ser el Pedro que respondía, no el que se sometía al pánico. Al llegar a casa, el ambiente pareciera pesado por las nubes de la tensión. Ana lo esperaba en el comedor, evadiendo su mirada, lo que ya lo hizo sentir que había algo grave en juego. Pedro, en un intento de romper el hielo, esbozó una broma, pero fue recibida con un silencio que señalaba el abismo existente entre sus mundos. Sintió una punzada en su pecho, todo lo que había construido en su jornada se tambaleaba. Al ver su expresión, supo que esto requería más que palabras ligeras y sonrisas complacientes. «Necesito saber lo que ocurre, Ana», le dijo con firmeza, adoptando una postura que buscaba tanto conexión como claridad. Observó cómo su esposa tomaba una respiración profunda, como si fuera la última antes de sumergirse en aguas profundas. Su cuerpo se tensó, y esos pequeños gestos le revelaron la magnitud de lo que se avecinaba. Ana le contó sobre sus propios esfuerzos en el trabajo. Reveló heridas ocultas y luchas internas que nunca había compartido. Había deseado ser escuchada, apoyada, más allá de la imagen de esposa ideal que él había idóneamente proyectado.
En lo que comenzó como un relato de sus miedos, se transformó rápidamente en una exploración del futuro que deseaban juntos. Allí había un nuevo reto, un cambio que podría unirlos en vez de separarlos. Mientras ella hablaba, un nuevo foco surgió en la mente de Pedro. Con cada palabra, sus propios anhelos y sueños se entrelazaban con los de Ana. De repente, colisionaron sus visiones, trayendo consigo un destello de esperanza. Ahí se encontraba una oportunidad de crecimiento mutuo. Estaba claro que su transformación era necesaria, no solo en su carrera, sino en la forma en que interactuaban como pareja. Pero con esta revelación emergente, la ansiedad renació. Si ambos estaban buscando avanzar, ¿cómo equilibrarían sus responsabilidades? Acababa de tomar el mando de su equipo, y al mismo tiempo, Ana exploraba nuevas sendas. Esa complejidad de roles lo empujaba a preguntarse si podría gestionar la presión. En ese momento, Pedro se dio cuenta de que quizás necesitaba más que habilidades de liderazgo para su nuevo trabajo, debía aprender a ser un socio activo en la vida de Ana y un creador de espacio para ambos. Tenía que evaluarse a sí mismo, entender su entorno, y sobre todo, reconocer que la conexión emocional sería la clave para el éxito personal y profesional. Mientras Ana continuaba su relato, Pedro contempló el futuro con una mezcla de esperanza y temor. Tenía que prepararse para el desafío que se avecinaba, transformar su enfoque no solo en su triunfo, sino también en su vínculo con Ana. Cuando la conversación terminó, una conclusión clara se dibujó ante él. Lo que sus vidas necesitaban era un cambio profundo en la comunicación, sacar a relucir sus vulnerabilidades y construir sobre esas bases. La pregunta permaneció, viva y vibrante en su mente, ¿sería capaz de dar ese paso sin perderse en el camino? Mientras cerraban la noche, un mensaje irrumpió en su teléfono, deshaciéndose de cualquier atisbo de calma. Pedro, ¿has considerado cómo aplicar tus ideas de liderazgo en casa? La pregunta resonó, haciendo eco de las transformaciones que tenía por delante. ¿Qué decisiones tomaría para lograr ese equilibrio que anhelaba? El futuro se dibujaba incierto, y la verdadera lucha apenas comenzaba. Pedro se sentó en su taller, rodeado de herramientas y de recuerdos de un camino que había sido arduo, lleno de temores y esperanzas. Había llegado un momento de claridad después de tantas dudas. La convergencia de sus sueños y los de Ana había abierto una nueva puerta, un entendimiento mutuo que prometía unirlos en lugar de separarlos. Reflexionó sobre cada paso que había dado, y cómo había pasado de ser un hombre temeroso a uno dispuesto a arriesgarse por el bienestar de su familia. A lo largo de esas semanas, mientras exploraba la propuesta de su antiguo compañero de trabajo, también había comenzado a involucrar a Ana en el proceso. Decidió que era crucial no tratar su vida profesional como un viaje solitario, sino como una historia compartida. Juntos, comenzaron a construir un proyecto que combinaba sus iniciativas individuales, una empresa automotriz que no solo atendería los nuevos retos del sector, sino que también les permitiría trabajar codo a codo, como siempre habían deseado. En la medida que avanzaban, se dieron cuenta de que la comunicación abierta se convertía en el pilar de su relación. Cuando Pedro se sentía abrumado por las críticas y dudas, Ana estaba allí para recordarle no solo su valía, sino también el propósito más grande que compartían. Por su parte, él la animó a que explorara sus propias aspiraciones, creando un espacio en el que se sintiera respaldada. Cada logro, cada pequeño triunfo impulsaba el sentido de confianza que crecía entre ellos. Finalmente, el día de la presentación ante inversionistas se acercaba. Pedro había estado trabajando incansablemente en su propuesta, pero en el planteamiento final sabía que no solo presentaría su visión, expondría su voz, la voz que había ido encontrando y fortaleciendo al lado de Ana. Esa mañana, mientras se preparaba, pensó en cómo había transformado su ansiedad en determinación, cómo el miedo a fracasar había sido transmutado en una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Cuando llegó al evento, sintió la familiar emoción en su pecho, pero esta vez acompañada de un renovado sentido de propósito. Las miradas curiosas del público ya no lo intimidaban, en cambio, sentía una conexión genuina con cada persona presente. Al subir al escenario, recordó las noches de conversación con Ana, sus miedos y sueños interlazados, y eso le dio el coraje para compartir su historia con autenticidad.
Lo que he aprendido en este viaje no es solo sobre innovación, sino sobre las relaciones, sobre cómo el trabajo en equipo en la vida personal se traduce en éxito profesional, expuso Pedro, con una voz firme que resonó en la sala. Relacionó el desarrollo de su proyecto con su compromiso hacia su familia y la colaboración con Ana. Con cada palabra, se llevó a sí mismo y a su audiencia a un lugar de emoción genuina, compartiendo el testimonio de su transformación. Al culminar la presentación, el aplauso fue ensordecedor, pero lo que realmente le importaba eran las miradas de Ana y sus hijos en la audiencia, llenas de orgullo y apoyo. Por primera vez, Pedro se sintió completamente a gusto en su piel, con la convicción de que había alcanzado no solo algo profesional, sino un sentido de pertenencia en su propia vida. Al regresar a casa esa noche, el ambiente era diferente. La conversación con Ana fluyó de manera natural, una mezcla de sueños futuros y planes concretos. Compartieron sus expectativas sobre el camino que se dibujaba a su alrededor, pero sobre todo, reafirmaron su compromiso mutuo de avanzar juntos. Pedro sintió que había alcanzado un hito significativo, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Había logrado demostrar su potencial, enfrentar sus temores y, lo más importante, fortalecer su relación con Ana. La confianza que había construido en sí mismo se convirtió en una base sólida sobre la cual edificar su futuro. Mientras se recostaba en la cama, con la satisfacción del deber cumplido aún llenando su pecho, Pedro sonrió al pensar en la oportunidad que se abría ante ellos. Era el comienzo de una nueva aventura, y esta vez, no estaría solo. Manejando la dualidad de sus responsabilidades profesionales y su vida familiar, finalmente se sentía preparado para el viaje que ambos habían imaginado. Había tomado las riendas de su destino y se dio cuenta de que la verdadera transformación había ocurrido no solo en su carrera, sino en su corazón. Ahora, te invito a que tú también estés presente en este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar estas transformadoras narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu voz es importante. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.